Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Falk, soy consultor del programa Teletrabajo 2020. Hoy vamos a hablar de supervisión y medición del desempeño de un equipo de trabajo en un entorno remoto, como parte del curso de introducción al liderazgo en el teletrabajo. Tal como mencionamos, la idea es poder compartir con ustedes hoy día algunas ideas y consejos respecto de cómo supervisar y medir el desempeño laboral de un equipo remoto. Es importante recordarles que la universidad como entidad pública cuenta con un sistema de calificación. Por lo tanto, la información que les entregaremos en esta clase, que están justamente relacionadas con el feedback hacia y desde los equipos, es una sugerencia de práctica cotidiana basada en teorías comprobadas en el mundo de las organizaciones. Enfrentar el desafío de ser un buen líder de un equipo no es fácil, especialmente en el contexto actual de pandemia, donde estamos trabajando con equipos que además están trabajando de forma remota. En ese sentido, es complejo lidiar con el estrés de seguir funcionando, lograr cumplir las metas, adaptarse a trabajar desde la casa, dar seguridad y confianza a la gente que uno no la está viendo físicamente todos los días, y también, muy importante, lograr mantener la motivación de un equipo de trabajo. Todo eso, nuevamente en el contexto actual, se está tornando extremadamente difícil. El objetivo de esta clase es entregarles un poco de perspectiva y consejos para enfrentar mejor estos nuevos desafíos, para los cuales probablemente nadie está a 100% preparado. Este contenido, lo que vamos a revisar hoy, se complementa en el módulo 2, donde se entrará en detalle en la metodología de trabajo basado en metas, en donde la retroalimentación del liderazgo a los equipos y de los equipos al liderazgo aparecen como ciertamente fundamentales. Entender cómo podemos orientar a las y los colaboradores es vital para cumplir con la labor de un líder. Es en estos momentos cuando más se les debe escuchar para tomar decisiones que impacten de la mejor manera el bienestar de ellos, el desempeño de los equipos y, por supuesto, en la consecución de los objetivos. Lo primero que debo mencionar es qué es el feedback. El feedback dentro del entorno laboral se entiende como la retroalimentación que se entrega de parte de un líder a un equipo de colaboradores respecto del desempeño de los mismos en la consecución de los objetivos, de las metas que tienen y también respecto al desarrollo de sus capacidades y habilidades. Al mismo tiempo, el feedback considera comunicación tanto desde el líder a los colaboradores y las colaboradoras como de los y las colaboradores hacia el líder también viceversa. Cuando hablamos de feedback, cuanto más positivo este sea a través de comentarios y o gestos, más aumentará la satisfacción e incrementará el nivel de colaboración hacia el supervisor o bien puede ser en muchos casos a sus compañeros y compañeras de labor. Cuando el feedback es negativo, en cambio, se puede recibir como algo amenazante y esto reducirá la satisfacción y el nivel de colaboración y compromiso que pueda tener el colaborador o la colaboradora respecto de la organización. Cuando hablamos de entregar feedback, se entra en una conversación que se puede calificar como una conversación difícil. Y esta comunicación, cuando se trata de equipos remotos, es aún más complicada. Por lo tanto, acá queremos mencionar algunos elementos centrales o clave de cómo dar feedback a estos equipos remotos. Lo primero, yo diría que es fundamental seguirlos para que el proceso tenga el impacto esperado. Una buena práctica de retroalimentación permitirá, por una parte, medir el desempeño de los equipos y, por otra, aportar al explicitar y unificar lo que se espera de cada persona. Es decir, acá entra el rol de la comunicación desde el punto de vista de entregar y dar a conocer cuáles son los objetivos esperados, las metas que se esperan, y por otra parte, medir justamente el desempeño en función de la comunicación, de la consecución de los mismos, y también explicitar, ¿no es cierto?, y alinear lo que se espera en términos del resultado de ese equipo. Lo primero que hay que pensar cuando damos feedback a un equipo remoto es que debemos escoger el medio correcto. Eh, Posiblemente hoy día cuando tratamos de dar un feedback o una retroalimentación inmediata, uno tiende a utilizar el WhatsApp, que es una herramienta muy útil justamente para cuando se trata de cosas inmediatas.
Pero cuando uno quiere dar un feedback un poco más completo o incluso negativo, y después vamos a hablar un poco más de eso en detalle, no hay que quedarse únicamente con este tipo de herramientas. Los mensajes de texto son útiles para solicitar una confirmación o una felicitación rápida, pero no necesariamente son los mejores medios para entregar una retroalimentación más completa o más profunda. De hecho, una investigación de la Universidad de Ontario constata que la comunicación cara a cara, por ejemplo a través de una videollamada, es 34 veces más efectiva que un correo electrónico. Esto se explica fundamentalmente porque la comunicación no es solo verbal, ¿no es cierto? Sino que hay aspectos no verbales, como los gestos, el tono de voz o la mirada, que persuaden mucho más al interlocutor que el propio mensaje. A través de esta herramienta, el feedback remoto tendrá menos probabilidad de confusiones o malentendidos. Lo otro que hay que considerar y tener siempre presente es mostrar empatía, y mostrar empatía siempre. En este contexto, en estos tiempos de incertidumbre, lo mejor es iniciar las sesiones con preguntas enfocadas a conocer un poco el estado de ánimo o emocional de la o el colaborador. Por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo ha estado la semana? En fin, son preguntas que nos permiten enterarnos un poco justamente de ese estado emocional y de esa forma vamos a poder entrar en un ambiente de mayor confianza en aquellas materias sobre la tarea en la que se está trabajando y sobre la cual se quiere entregar alguna retroalimentación. Por otro lado, también no hay que asumir que cuando no tenemos noticias de parte de las o los colaboradores, esto significa que hay buenas noticias y que no está pasando nada. Obviamente ya no hay encuentros casuales en los pasillos de la oficina o en la cafetería de la oficina en los que las y los colaboradores pueden hacer preguntas o comentar alguna novedad y es posible que justamente ahora por la distancia no nos estén preguntando las cosas que antes nos podrían haber preguntado de forma mucho más fácil. Por lo tanto, el no tener comunicación con la gente o no recibir noticias o preguntas de parte de ellos no quiere decir que no las tengan. Por lo mismo, pretender que si no dicen o comunican algo, significa que está todo bien. Todo lo contrario, uno no debe pretender que si no tiene preguntas, no recibe preguntas o no se comunican, no está pasando nada. Hay que tomar la iniciativa. El líder debe tomar la iniciativa y no esperar a que los o las colaboradores busquen a su líder. Un estudio de PricewaterhouseCoopers reveló que el 60% de las y los colaboradores le gustaría escuchar comentarios basados en su trabajo, incluso de forma diaria o semanal. Es decir, nuestros equipos necesitan de su líder en términos de retroalimentarlos respecto del desempeño que están teniendo. Vamos a ahora hacer un doble clic en lo que se refiere a la entrega de feedbacks positivos o retroalimentación positiva. En general, todo refuerzo positivo tiene un impacto mucho mayor en la gente y además tiende, por razones obvias, a incrementar la autoconfianza, la motivación y el compromiso en el equipo. Si yo le digo al equipo que están haciendo las cosas bien, la confianza de ellos va a crecer y probablemente su motivación también va a verse aumentada. En general, uno siempre tiene la tendencia, tanto familiar, personal o laboralmente, de dirigirse a la gente cuando hace algo mal, ¿no es cierto? En general parece más urgente corregir situaciones que reforzar comportamiento. Pero la verdad es que un buen líder debe esforzarse por encontrar aquellas situaciones en las que se puede utilizar el feedback positivo. ¿Por qué? Porque como comentamos antes, esto incrementa la autoconfianza, la motivación y el compromiso de los equipos. Por lo tanto, el líder debe hacer un esfuerzo en buscar, ¿no es cierto?, situaciones que le permitan entregar un feedback positivo. Y no solo darlo por los buenos resultados, no solo porque se consiguió una meta o porque se consiguió un objetivo, sino que también entregarlo por comportamientos, ¿no es cierto?, que son valorados y que generen un buen desempeño grupal. Por ejemplo, alguien que tomó la iniciativa y organizó una reunión, etcétera. En fin, hay muchas cosas que van más allá de los resultados, pero que pueden ser de alguna forma base para entregar un feedback positivo al equipo.
El feedback positivo, bueno, de alguna forma también hablamos de que se trata de un reconocimiento, ¿no es cierto? Y hemos hecho hincapié en que se trata de una poderosa herramienta de motivación. Sin embargo, hay algunas reglas para hacerlo correctamente. Lo primero, diría, es que hay que entregar este reconocimiento o este elogio de forma inmediata. ¿No es cierto? Si se deja transcurrir el tiempo, si el tiempo pasa y no dimos el reconocimiento de forma oportuna, la verdad es que cuando lo entreguemos va a tener menor impacto. Es distinto felicitar a alguien cuando hace algo bien hoy que felicitarlo o elogiarlo 3 semanas después o un mes después, cuando ya el impacto de lo que se hizo bien ya no es tan de alguna forma percibible. Por otro lado, es súper importante poder describir con exactitud qué es lo que se ha hecho bien, es decir, concretar el hecho, ¿no es cierto? Oye, te felicito porque porque lo has hecho súper bien. Bueno, ¿qué hiciste bien? Es muy importante entrar en el comportamiento o el logro específico, porque justamente eso va a permitir, además de la motivación que ya hablamos, etcétera, entender, generar mayor confianza y también le permite al resto del equipo, ¿no es cierto?, comprender cuáles son los comportamientos o lo que se está buscando en el fondo elogiar justamente para que esto pueda replicarse en el resto del equipo. Por otro lado, y estas son reglas como súper concretas, tiene que ver con nunca invalidar el elogio. Acá nos referimos a evitar expresiones como, bueno, por fin hiciste esto bien. O sea, lo hiciste bien, pero ya era hora. Lo hiciste bien, aunque podrías haberlo hecho mejor. Todas esas expresiones, el ya era hora, el pero, el aunque, el por primera vez, el por fin hiciste, la verdad es que lo único que hacen es anular, ¿no es cierto?, ese elogio positivo y no va a tener el efecto motivador de confianza y de aprendizaje que buscamos en el equipo. Y por lo mismo, como se busca también con esto, entregar públicamente un elogio o un reconocimiento, hay que describir nuevamente muy bien cuál es el impacto positivo específico que ello tiene en el equipo y en la organización. ¿Para qué? Para que esto también se transforme en un aprendizaje para el resto del grupo. Ahora, cuando hablamos de feedbacks de mejora o feedbacks negativos en el fondo, obviamente es una conversación más difícil que entregar un feedback positivo. Y en ese sentido también existen algunas recomendaciones, ¿no es cierto?, que es importante entregar. Ya comentamos que en general el feedback, el impacto que tiene la retroalimentación siempre es mayor cuanto más inmediato sea. Y eso es válido tanto para el feedback positivo y también para el feedback negativo. Cuando entregamos un feedback de mejora, siempre es mayor entregarlo lo más inmediato posible. En este caso, cuando tratamos de entregar feedbacks de mejora, hay que prepararlo muy a conciencia. Este tipo de feedback no puede improvisarse. Cada cosa que se diga debe estar planteada o planificada al milímetro, porque es una situación en la que cada matiz cuenta. A veces la diferencia entre un buen feedback y uno malo es una sola palabra. En ese sentido, como tratamos de que la gente, los equipos entiendan, ¿no es cierto?, qué es lo que se espera que se mejore, hay que ser extremadamente preciso para que no hayan malentendidos en el fondo y logremos finalmente el objetivo de conseguir esa mejora. Por otro lado, y a diferencia del feedback positivo, en donde desde el punto de vista de la motivación del equipo, la confianza, etcétera, muchas veces es bueno entregarlo de forma pública, el feedback de mejora siempre debe ser entregado en privado. Nunca se debe dar feedback negativo en público. Y por último, yo diría que también es extremadamente importante ser claro y directo, ir al grano, no darle muchas vueltas al asunto, no complicar el mensaje, no ser condescendiente, no ser paternalista, sino que efectivamente ir al grano respecto de lo que se quiere comunicar en términos de lo que se espera mejorar. También siguiendo con las últimas recomendaciones respecto del feedback negativo, esto hay que hacerlo, eso sí, de modo constructivo. Si bien hay que ser directos, hay que ser simples y hay que ser claros, sí debe hacerse de forma constructiva, justamente que sirva para mejorar algo y que explique cómo hacerlo.
Si no explicamos qué es lo que queremos mejorar y si no explicamos cómo creemos que eso puede mejorar, ¿de qué sirve entregar ese feedback? No tiene ningún sentido y por eso hablamos de cuando uno entrega un feedback negativo, la verdad de lo que estamos hablando es que estamos entregando un feedback para mejorar, un feedback de mejora. Y para ello es necesario explicar claramente qué es lo que se debe mejorar y cómo esperamos que eso se logre. Por otro lado, también, y como es natural, cuando alguien recibe un feedback de mejora, un feedback negativo, ¿no es cierto? Lo natural es que la gente tiende a defenderse. Y por lo tanto, cuando un líder entrega este tipo de feedback, es importante evitar las discusiones, ¿no es cierto? Hay que tratar de hablar de cosas indiscutibles. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que hablar sobre los hechos, no sobre la persona. Por ejemplo, has llegado tarde 3 días seguidos. Eso es un hecho. En vez de decirle a la persona, siempre estás atrasado o eres un vago. Eso es discutible, ¿no es cierto? Por otro lado, también decimos que no se debe calificar, sino que hay que describir. Por ejemplo, este informe le faltan cifras, es indiscutible, no está completo, indiscutible, en vez de este informe está malo, que es discutible, puede ser que le falte algo, pero malo, ¿no es cierto? O este informe está pésimo. No, esas son cosas discutibles, hay que calificar y no describir. O sea, perdón, hay que no calificar, sino que describir. Por último, y en general para todo lo que tiene que ver con feedback tanto positivo como negativo, hay que recordar siempre que la retroalimentación no es unidireccional. Es importante fomentar el feedback de 360 grados para que el equipo también pueda entregar, ¿no es cierto?, sus comentarios e impresiones respecto de la labor que está desarrollando su supervisor o el líder, ¿no es cierto? Y de esta forma poder generar efectivamente una comunicación que fluya entre el líder y su equipo y el trabajo no se vea afectado por la distancia. Y por lo mismo, como líderes, uno siempre tiene que estar dispuesto y abierto a recibir, ¿no es cierto?, el feedback de su equipo. De esta forma, efectivamente, entenderemos bien qué es lo que nuestro equipo también necesita de nosotros y cómo nosotros podemos apoyar al equipo en la consecución de los objetivos, en mejorar su desempeño y en motivar, ¿no es cierto?, y mantener la motivación y la confianza del trabajo que se realiza en este contexto a distancia. Muchas gracias por la atención. Espero que esta perspectiva y estas recomendaciones les sirvan para poder entregar una mejor retroalimentación a sus equipos en este entorno y contexto de trabajo a distancia. Muchas gracias.